iniciamos esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, e iniciamos este orden informativo con un tema que está bien candente en la palestra pública, que es el tema de la Corte Penal, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde el gobierno de Nicolás Maduro, la Corte Penal, le dio un lapso de 3 meses para presentar las pruebas que pues necesitan para que no se les siga la investigación, pero la Corte Penal continúa esa investigación. Ayer hablábamos acerca de que se presentaron 50 casos más para anexarle a esta investigación. ¿Y qué ha pasado? El gobierno de Nicolás Maduro pues le pide a la Corte Penal Internacional que desestime una solicitud de aplazamiento, y esto lo hace Nicolás Maduro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó la solicitud que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro de aplazar su investigación y solicitará que víctimas de crímenes de lesa humanidad o representantes legales funcionen y formulen además sus diferentes observaciones. Así lo ha indicado en un comunicado del fiscal Karim Khan a los jueces de la Sala de Asuntos Preliminares 1 del Tribunal de La Haya, donde pues se destaca que se ha tratado de mantener un diálogo totalmente significativo con Venezuela en línea con el principio de complementariedad durante ese examen preliminar y más allá. El texto también señala que el gobierno no adjuntó ningún tipo de material de respaldo en esta solicitud de aplazamiento, y en cambio pues se refiere a los 9 informes que habían presentado previamente a la Fiscalía del año 2020, cuando empezaron ellos a realizar esta investigación, y empiezan a darles también estos supuestamente 9 informes donde les dio ese ataque de eficiencia, y la Fiscalía continúa hablando en el comunicado que dio a conocer a las autoridades venezolanas su entendimiento de que en una evaluación debe hacerse sobre la base del hecho tal y como está actualmente. Esta evaluación de la complementariedad de la Fiscalía pues no puede ser prospectiva y especulativa sobre la base de hechos que no pueden ocurrir en el futuro. El mes pasado, Karim Khan informó que la Corte abriría esa oficina en Venezuela, se instalaría en Venezuela, hablado directamente con el presidente Nicolás Maduro, en esas reuniones que ellos realizaron privadas y que se dieron a conocer una semana después que se habían reunido para llegar a ese acuerdo, dejar una oficina de la Corte Penal Internacional para realizar este tipo de investigaciones. Hemos tenido unos intercambios constructivos, hemos acordado que mi fiscalía podría abrir esta oficina en Caracas. Es un paso totalmente importante, es un paso significativo para cumplir con el Estatuto de Roma, es lo que ha dicho el abogado. También agregó: acordamos reuniones de trabajo entre miembros técnicos de mi oficina y del grupo de gobierno y logramos un consenso, ya que la Fiscalía podría trabajar con organizaciones internacionales en el país. Hace 2 semanas, el fiscal y Tarek William Saad, el fiscal general de Nicolás Maduro, aseguró que en el país no hace falta una investigación de la Corte Penal Internacional, lo cual subrayó y además pues que ha querido demostrar. Tarek William Saad, siendo fiscal, dijo: no necesitamos una oficina de la Corte Penal Internacional acá, no necesitamos una investigación porque en Venezuela no se violan los derechos humanos, en Venezuela no existen casos de lesa humanidad. Eso lo venía ratificando el fiscal general Tarek William Saad. Sinceramente no hace falta investigar, no hace falta que la Corte Penal Internacional nos investigue, porque lo vamos a demostrar. Y está claro en este momento Tarek William Saad
que no se dieron las pruebas necesarias. Están pidiendo esa prórroga, ese aplazamiento que está pidiendo Nicolás Maduro, porque no han presentado unas pruebas veraces. Y esas son las pruebas que se necesitan y que necesita el fiscal Karim Khan. Además, se van a seguir investigando, se van a seguir indagando a esas víctimas que han sido de violaciones de derechos humanos, y además no solo de derechos humanos, sino de casos de lesa humanidad donde se están presentando continuamente. Pero la eficiencia que están presentando en este momento este gobierno de facto es totalmente inalcanzable, que no tienen nada, están manos cruzados, no pueden absolutamente demostrar nada a ellos, sabiendo que la tienen encima. Hablábamos en algún momento, durante muchas emisiones de Siempre Venezuela, que este gobierno se ha jactado diciendo que existen cambios, que existen transformaciones, que en Venezuela no existe la violación sistemática de los derechos humanos, pero día a día vemos cómo se muestran los casos de lesa humanidad, cómo se muestran y cómo a través de estar los presos políticos presentando desnutrición, maltrato, enfermedades que habían sido erradicadas, la desnutrición en niños, niñas, adolescentes y en adultos mayores, en no tener a la población con todos los servicios básicos necesarios. Eso es una violación al derecho humano. Los casos de lesa humanidad que están registrados a través de los diferentes informes que ha presentado Michelle Bachelet son informes que están ahí, en esa palestra. Y ante eso también el presidente encargado Juan Guaidó aplaudió la continuación de la investigación por crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Así lo ha venido manifestando tras iniciarse esta investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro por su presunta responsabilidad dentro de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y que pues el fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, ha realizado esa solicitud de continuidad de dicha investigación. Dicha solicitud fue realizada el pasado 20 de abril y se autoriza a continuación con los estudios que han de determinar la culpabilidad del chavismo tras las torturas, tras las amenazas, las desapariciones forzosas, los asesinatos, las persecuciones a los miembros de la oposición venezolana. El presidente encargado Juan Guaidó resaltó esta solicitud y además afirmó que está en acción reivindicar la labor de las víctimas, representantes de la sociedad civil y del camino que se busca, un camino de justicia. ¿Qué pasa ahora con esta nueva investigación, con este paso? El fiscal no va a parar ahí. Así el gobierno de pataletas de ahogados no va a parar la investigación. Él continúa, le ha dicho a la Corte que él continúa la investigación. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Sabemos que está en cabeza el presidente Nicolás Maduro. Él no se va a ir a vestir de color naranja, ni a estar detrás de unos barrotes, lo mismo el fiscal. Van a empezar a buscar quiénes van a pagar los platos rotos de sus irresponsabilidades y de estos casos de lesa humanidad. Esto es lo que va a suceder y esto es lo que empieza en esa cadena de mando de la cual hemos hablado durante mucho tiempo, esa cadena de mando que es la que va a cubrir ese gran error, ese gran desastre que ha cometido el chavismo y el madurismo hasta el momento. Lamentablemente, esa es la situación. Así como se ha presentado también el caso de Fundarredes. ¿Qué pasa con Javier Tarazona? Javier Tarazona, siendo preso político por denunciar todo el desastre y el ver entregado la soberanía en el estado Apure, en la Victoria, de cómo han salido casi 7 millones de venezolanos por las diferentes trochas y más de 6.000 personas, familias, que han salido del estado Apure por la frontera con el Arauca colombiano, porque han entregado a los grupos irregulares, al ELN, a la FARC, a las disidencias de la FARC, a la Nueva Marquetalia, pues han entregado la soberanía del pueblo. Ahí es donde está. Es más, vamos a escuchar a José Mejías, quien es el coordinador de Fundarredes Amazonas, quien ha venido denunciando que a un mes de los hechos acaecidos en la comunidad de Parabima B,
Alto Orinoco, en los que fueron asesinados los 4 Yanomamis por parte de los militares. No hay ningún pronunciamiento oficial, y ahí es donde va Tarek William Saad. No se ha realizado ningún pronunciamiento hasta este momento. Recordemos que uno de esos Yanomamis fue sacado porque estaba herido. ¿Dónde está? No se ha dado resultado ante esto. Vamos a escuchar. Este 20 de abril se cumplen un mes exacto de los hechos lamentables ocurridos en Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, Venezuela, donde fallecieron lamentablemente 4 hermanos indígenas Yanomami. Otros resultaron heridos, así como miembros de la fuerza pública que estaban pues acantonados allí en esa zona. Hasta la fecha de hoy, el 20 de abril, desde hace un mes exactamente, del 20 de marzo, no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes para investigar el caso. Igualmente la forma del secretismo, hermetismo con que se ha manejado eso, y además que también las distintas comisiones, tanto de la Asamblea Nacional como del Consejo Legislativo y otros, tampoco han manifestado al respecto de qué es lo que ocurrió allí, pues. Entonces, desde Fundarredes exigimos pues que eso se aclare. Nosotros fuimos formalmente al Ministerio Público, a la Fiscalía Superior del Estado Amazonas, para hacernos parte en esta, pedir pues que estos hechos se aclararan, y hasta la fecha no se ha tenido respuesta por parte de los entes respectivos de manera oficial. Eso ha generado todo tipo de incertidumbre, especulación, todo tipo de suspicacia sobre el mismo, por la forma como se ha manejado el caso, donde inclusive tenemos entendido que la Defensoría del Pueblo no ha actuado pues de manera como parte pues de esa comisión, más bien lo han relegado a conocer ya a través de otras personas o de otros entes de los hechos que ocurrieron allí, del proceso de investigación. Entonces todo este tipo de cosas nos generan mucha preocupación, por lo cual desde el 20 de marzo exactamente hasta esta fecha no se ha dado ningún tipo de aclaratoria sobre ese caso, por lo cual, vuelvo y repito, desde esta organización de derechos humanos, yo creo que esa es parte también el reclamo o la diligencia que hacemos distintas organizaciones de derechos humanos, es pedir de que esto se aclare lo más pronto posible y de manera oportuna. Bueno, ahí es a donde vamos. Están desaparecidos, la muerte de estos 4 Yanomamis. Uno de los Yanomamis queda herido, lo trasladan a uno de los hospitales, no aparece, no está, y esto es una violación al derecho humano. Esto es un caso de lesa humanidad que debe ser investigado. ¿Dónde está la investigación que ha realizado el fiscal general Tarek William Saad ante esta situación y ante muchas otras situaciones que se vienen presentando en el día a día de Venezuela? No aparece. Cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, viene a presentar y viene a esta investigación, es donde empiezan los ataques de eficiencia. Y hablando de violación de derechos humanos, denuncian 98 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela en este primer trimestre de lo que va recorrido del año 2022. Pues así, la ONG Centros para los Defensores y la Justicia de Venezuela lo ha notificado en el día de hoy. En el primer trimestre de este 2022 se registraron 98 ataques e incidentes de inseguridad en el país, lo que se supone que ha existido una disminución del 46,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 183. En enero se computaron 14 ataques frente a 99 del mismo mes del año 2021, mientras que en febrero se registraron 33, poco más de los 28 del año pasado, y en marzo se sumaron 51, una disminución de 5 incidentes respecto a los 56 del mismo mes del año 2021. Y durante este primer trimestre de 2022 documentaron cómo el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en esta primera línea de acción, quienes están defendiendo a los derechos humanos, quienes respondieron a las diferentes crisis humanitarias que se ha presentado
es lo que ha afirmado la organización. También señaló que si bien hubo una disminución en el número de las diferentes agresiones, los niveles de riesgo pues siguen siendo altos para el movimiento de los derechos humanos, pues en tanto que persisten estas limitaciones de las mismas, persisten las amenazas, persisten los actos de intimidación, de hostigamiento, las campañas de estigmatización que se vienen dando en el país. El Estado mantiene unas medidas totalmente autoritarias de forma legal para ellos y que solo son para este gobierno, no legales para el pueblo como debe ser. Esto es lo que viene ocurriendo en Venezuela con estas agresiones. Así se violan cada día más los derechos humanos, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el respeto por cada ser humano. Ayer hablábamos también y durante muchas emisiones hemos hablado cómo los niños, niñas y adolescentes están tomando alternativas diferentes para ayudar a sus familias. Cómo ha ingresado la prostitución en estos adolescentes menores de 18 años por necesidad, porque deben dejar el estudio, porque no existe las más mínimas garantías en Venezuela para el estudio, para la alimentación, para la salud. Y es ahí donde este gobierno dice, se jacta, habla incoherencias, pero sí existen recursos para las farritas del gobierno. Para las farras sí existen muchísimo dinerito. Así como la facultad de estudiantes, en la facultad de odontología de Luz, que exige una aprobación de las pasantías. Pues un grupo de estudiantes desde horas de las 7 de la mañana de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia se reunieron en las puertas de este recinto universitario para exigir que sean aprobadas sus pasantías ocupacionales y así poder obtener ellos su título. Hemos hablado también de cómo están los estudiantes de las diferentes universidades logrando adquirir su título universitario. Unos porque las universidades privadas son muy costosas, otro porque las universidades públicas, que deberían darle las garantías, no tienen ningún tipo de garantías. Son 150 estudiantes de odontología los que se ven afectados por esta situación en la principal casa de estudios del estado Zulia. Cuentan que desde el inicio de la pandemia la Facultad de Odontología ha sido pionera en muchas oportunidades dentro de lo que la Universidad del Zulia pues, se refiere. Un ejemplo claro de todo ello es la implementación de clases a distancia en aras pues, de solventar y de dar continuidad a sus estudios. Posteriormente a todo esto, pues se dio paso a muchos paros que han entorpecido el total desarrollo y la culminación de las diferentes asignaturas que habían impartido los diferentes contenidos. Además, se refieren los jóvenes que es sumamente injusto para el estudiantado, porque en enero pues, se les informaron que la fecha de culminación era a finales del mes de marzo, luego se les extendió extraordinariamente hasta finales de abril y ahora que quieren volver a extenderlo hasta el mes de junio. ¿No parece esto? Es una falta de respeto, tanto con los docentes, con los estudiantes, con el personal, con todas las indicaciones, con todas las iniciativas que se vienen presentando, con las evaluaciones técnicas que deben presentar. Y además de esto, pues a los estudiantes se les retrasa su título universitario. Iniciamos este segundo segmento en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y esta que canta nuevamente, pues Hugo El Pollo Carvajal declarará en el día de hoy sobre ese presunto financiamiento del chavismo al candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Pues para el día de hoy está programada esa cita ante la Corte Suprema de Justicia en España del ex general venezolano Hugo Armando El Pollo Carvajal, quien hablará acerca de una presunta financiación del chavismo en la campaña de este candidato presidencial, Gustavo Petro.
Carvajal, quien fue el jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante 8 años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, se convirtió en el hombre de confianza de los dos mandatarios venezolanos y además adquirió importancia para las autoridades después de que asegurara conocer los secretos de varios de los sujetos más cercanos de Nicolás Maduro, incluidas sus fortunas en el exterior. El exdirector de inteligencia militar, quien estuvo a cargo y ese cargo lo ocupó en los años 2004-2009, también entró a la conocida lista Clinton por presuntamente haber apoyado al narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde mayo del año 2013 tenía una orden de captura expedida por una corte en Florida, en Estados Unidos. La DEA y el Departamento de Justicia estadounidense lo han acusado no solo de apoyar el tráfico de cocaína desde su país, sino de vender directamente cientos de kilos de cocaína y además invertir en grandes sumas de dinero en cargamentos de drogas que fueron enviados a Estados Unidos y además a México por el cartel del Norte del Valle. Para el año 2019 fue detenido en Madrid por entregar a territorio español y entrar con un pasaporte totalmente falso, pero fue liberado cuando la Audiencia Nacional, un tribunal de España, denegó la extradición al extender y a entender además a Estados Unidos que lo reclamaba por una motivación totalmente política. Y ante esto, pues la Fiscalía recurrió y fue acordada finalmente su entrega al país norteamericano, aunque para entonces Carvajal ya había desaparecido. Desde ese entonces, la entrega de Carvajal pues se ha ido diluyendo tras ser suspendida por un tribunal en varias ocasiones. La última vez que sucedió fue a finales del mes de marzo de este año, cuando Carvajal presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así vienen estas declaraciones, esas declaraciones sobre Gustavo Petro. En octubre del 2021 se conoció que Carvajal reveló esta supuesta financiación del chavismo a las campañas de diferentes líderes políticos en la región, entre ellas a este candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro. En el texto, que contiene 7 páginas, se entregó y que lo entregó al Juzgado Central de Instrucciones número 6 de la Audiencia Nacional de España y que fue conocido por el medio español OK Diario. El exgeneral chavista mencionó que el gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años. Además agregó, mientras fui director de inteligencia y de contrainteligencia militar en Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes que señalan este financiamiento internacional y que estaba ocurriendo. Ejemplo, el de Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Olan Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron señalados, además han venido siendo reseñados como receptores de dineros que han sido enviados desde el gobierno venezolano para apoyar estas campañas políticas. Así que está inmiscuido y hoy pues se dará esas declaraciones. Vamos a ver qué pasa, esperemos qué sucede con esas declaraciones del Pollo Carvajal y también entender cuál será y estar atentos cuál será esa respuesta que va a dar este candidato presidencial Gustavo Petro cuando salgan estas declaraciones al mundo entero. Y hablando de declaraciones, en Colombia los diferentes migrantes venezolanos han venido denunciando a través de las diferentes redes sociales que cada vez pues se les hace muchísimo más difícil alquilar una vivienda, aun cuando pues ellos tengan toda la documentación al día. Y esto es una cortesía de La Voz de América. Escuchemos. No están dejando arrendar aquí la gente en Colombia a ninguno. Venezolanos lo están sacando, no sé por qué. No han puesto problemas ni nada. Yo me tocó mudarme para Ureña. Él es Alfredo Vargas, un venezolano que narra el calvario de alquilar una vivienda en Colombia. Por eso pide el gobierno colombiano la adopción de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Hay mucha gente que viene buena a trabajar, a luchar. Según la plataforma de coordinación integral para refugiados y migrantes
R4V, el 63% de los venezolanos en Colombia realiza un contrato verbal de arrendamiento por falta de documentos legales. Nos pedían un montón de permisos, un aval de que un colombiano, pues, ¿cómo? Si estábamos llegando. Según denuncian estos ciudadanos, los actos de xenofobia son notorios a la hora de arrendar un inmueble. Hemos intentado buscar arriendo en muchas zonas de Medellín. Dormimos 2 días en la estación del metro. Para la ONG Save the Children Colombia, las alarmas están encendidas por la falta de vivienda a población migrante, ya que crece el riesgo para los menores de edad. En esa trayectoria de poder sobrevivir, pues impide condiciones serenas, tranquilas y protegidas para que los niños aprendan. Según el R4V, el 43% de los venezolanos que han llegado a Colombia indicó dormir en la calle. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, y esta es esa situación que se viene presentando con estos inmigrantes venezolanos, donde pues es lamentable la situación, no se les ha permitido y no se les permite por muchos casos de xenofobia, por el hecho de que no todos han venido a hacer lo malo, pero quienes han llegado a nuestro país y a otros países igualmente a realizar actos que no deben estar y no están dentro de la ley, pues han perjudicado lamentablemente a quienes sí quieren venir a trabajar, a quienes quieren buscar una estabilidad, a quienes están huyendo, no de una crisis, sino de una catástrofe que se vive en Venezuela. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, nosotros seguimos conociendo más opiniones con respecto a lo que ocurre en nuestro país. Y en este momento estamos con la licenciada Petra Malavé. Ella es presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Guárico y bueno, vamos a tratar algunos puntos referentes a la salud en Venezuela y especialmente en el Estado Guárico. Licenciada, bienvenida, gracias por aceptar conversar con nosotros a esta hora. Bueno, gracias a ustedes por darme la participación en su programa y que Venezuela y parte del mundo sepa lo que está aconteciendo en nuestro estado llanero, que es el corazón de Venezuela, que es el estado Guárico. Así es. Se ha dicho en reiteradas oportunidades que la situación en Venezuela está mejorando, que está cambiando y algunos se contradicen o dicen lo contrario, pero ¿qué está pasando con la salud en el estado Guárico? ¿Cómo está la salud? Y si esto es cierto, ¿cómo ha mejorado? Bueno, mira, realmente eso que tratan de vender al mundo es completamente falso, porque nosotros seguimos teniendo la misma crisis de salud en todos los hospitales de acá de la región llanera. Tenemos déficit de material médico quirúrgico, insumos de medicina. Nosotros pertenecemos a nivel central. El nivel central no ha equipado o no equipa nuestros hospitales con suficiente medicina y equipo. ¿Qué está pasando, verdad, con el personal que tenemos? Mira, la gran mayoría se ha emigrado en busca de un salario mejor, en busca de una mejor vida, porque aquí en Venezuela tenemos problemas serios, por ejemplo, acá en el estado Guárico, el problema de la gasolina. No surten de gasolina, los carros, las personas tienen que pasar hasta 24 horas metidos en una cola. Nuestro personal de enfermería o el personal de salud tiene que llegar a los sitios de trabajo a pie. Bueno, como mejor Dios le provea el medio para poder asistir y cumplir con su trabajo. El problema del agua, tenemos cada 15 días, ¿verdad? Ponen el agua por tubería. El problema de la luz, pasamos horas, 13, 14 horas sin luz, y cuando llega de manera intermitente, donde muchos artefactos eléctricos se queman. Y nadie responde
por esta situación que estamos viviendo. Entonces no podemos decir que Venezuela está mejorando cuando, siendo un país tan rico en todo, porque Venezuela es un país maravilloso, tenemos tantas deficiencias como la que tenemos y la que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Ahora, licenciada, con respecto al tema salarial, ¿a ustedes les han mejorado, han recibido aumentos? ¿Cómo está esa situación? Bueno, sí hubo un aumento, ¿verdad? Un aumento así como disfrazado, porque muchas de las primas, el salario que teníamos nosotros antes, el salario base era de 15,900, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Subieron a 246. Pero dentro de esos 246 te metieron la prima de responsabilidad, te metieron la prima de el bono de alimentación, o sea, lo metieron en ese salario, o sea, lo incluyeron. Entonces, ese sería el base, ¿verdad? ¿Qué pasó también con las primas económicas? La prima de antigüedad, nosotros cobrábamos, por ejemplo, más de, por decirte un porcentaje, más de 30 años, el 60%. Lo multiplicaba por el salario integral y resulta que esa prima la bajaron a un 50%, o sea, el 30%. La prima por calafón también la bajaron un 25%, la prima de profesionalización las bajaron también. Es decir, que lo que aspiraba uno ganar no cumple con el artículo 91 de la Constitución, que te dice que el salario tiene que cubrir las necesidades del trabajador. Seguimos en deficiencia del poder adquisitivo, nos alcanza para comer y seguimos siendo nuevamente burlados porque este convenio fue una negociación entre los sindicatos patronales, porque ahí no hubo representación ni federación médica, ni nutricionista, ni enfermería. El gobierno se sienta con el sindicato FENACITRA Salud, que afectó a ellos, y ellos negocian todo lo que es la cláusula, y bueno, y salimos muy desmejorados en esta convención colectiva, donde todos aquellos beneficios que habíamos obtenido de la del 2018, hay una parte que dice que son derechos adquiridos y resulta que ellos violentaron lo que fue la prima, donde ellos lo bajaron a su conveniencia. O sea que ustedes no han sido considerados a la hora de discutir el salario. No, mira, desde el año 2004 aproximadamente, ¿verdad? Antes se sentaban en el Ministerio de Salud, Ministerio de Poder Popular para la Salud, representante del Ministerio del Trabajo y de Planificación. Había representante, ¿verdad?, de médico, nutricionista, odontólogo, empleados, obreros. Ya ellos no se sientan con ninguna federación. Ellos solamente se sientan a discutir con el sindicato FENACITRA Salud, que afectó a ellos, y ellos negocian las cláusulas que tienen que negociar sin siquiera participar. Sencillamente llegan a acuerdos sin tomar en cuenta que violentan, pues, y humillan al trabajador. Sí, ahora quisiera también que nos comentara cómo está a lo interno de los hospitales el tema de la protección, el tema de la alimentación de los pacientes. ¿Cómo está esa situación? Bueno, mira, en relación a eso, la alimentación de los pacientes aquí está bastante agravada, ¿verdad? Porque no reciben proteínas. Es decir, el paciente que está hospitalizado, generalmente el familiar es el que tiene que llevarle la comida, porque el hospital no le provee una alimentación balanceada, que es lo que necesitaría pues el paciente para su pronta recuperación. Eso está pasando en nuestros hospitales, no solamente en los hospitales de aquí del Guárico, en los hospitales de toda Venezuela, pues eso no es un secreto. Sí, eso no es un secreto. Sí, claro, dibujamos la del estado Guárico, que usted conoce muy bien, pero es un reflejo nacional, ¿no? Sí, es un reflejo nacional, realmente. Ahora, licenciada, ¿qué planes tienen ustedes para hacer valer sus derechos, para recuperar el salario? ¿Qué actividades piensan hacer en vista que también está cerca del 1 de mayo?
Bueno, nosotros tenemos para este próximo 26, ¿verdad? Hay una protesta a nivel nacional en todas las inspectorías del trabajo. Primero, defendiendo, ¿verdad?, el estatus del pensionado y jubilado que ahorita es duramente maltratado. Y otro de los puntos de protesta es la violación del acta convenio en las cláusulas económicas que ya expliqué anteriormente. Y para el 1 de mayo también tenemos una marcha, ¿verdad?, a nivel nacional. Aquí sería la marcha a nivel del Estado en cada una de las regiones. Bueno, de manera simbólica, diciéndole pues que somos motivo de burla porque esta convención colectiva no nos ayuda realmente a satisfacer todas las necesidades, no solamente de alimentación. Yo pienso que uno como venezolano necesita recrearse, necesita compartir y no alcanza realmente. El dinero alcanza es para comer, más nada. Ese tema que usted toca de la recreación, que es muy importante, ahora la familia venezolana no tiene presupuesto para ese tema, ¿no? No, por eso mismo, pues, lo que ganamos es para comer, ¿oíste? No, para comer y cada vez sube más los alimentos. Tú vas todos los días al supermercado y aumenta el precio. Entonces, si ganabas antes 7 bolívares y comprabas la papa en 6, te alcanzaba y te quedaba un bolívar. Resulta que ahora ganas 14, pero está la papa en 16. Entonces, más o menos es casi lo mismo. O sea, uno no le queda ni para ahorrar menos. Yo me acuerdo que, mira, yo tengo muchos años de servicio y uno, el profesional, el personal tanto de educación como el personal, el empleado público, pues, tenía muy buenos contratos colectivos y les alcanzaba para ahorrar, para comprar. Dígame ese bono vacacional, ese bono de fin de año, que uno lo esperaba con ansia y devoción. Ahora no alcanza para nada. Ya no. Ahora, también quisiera que nos dijera cómo están los índices de la pandemia, en vista de que pareciera que está relajada el país, hay fiestas, hay de todo, pero ¿cómo están los...? Yo te puedo hablar del estado Guárico, ¿verdad? Nosotros hacemos supervisiones y estamos en contacto con la mayoría de los hospitales. Hay un descenso significativo de la pandemia. Ahorita no tenemos pacientes con COVID en el Israel Anuares Balsa. O sea, sí hay un descenso, ¿verdad?, bastante importante y hay que decirlo. O sea, me imagino que por eso es que se han flexibilizado todo lo que es la parte de la salida, de todo eso. Pero sí, no tenemos, el índice bajó bastante. En este momento no hospitalizados con COVID aquí en el Israel Anuares Balsa, ni en Altagracia ni en Talagoz. Ah, qué bueno. Bueno, licenciada, agradecido por darnos estos minutos. Estamos completamente a la orden y vamos a estar pendientes de las actividades que ustedes desarrollan. Ok, gracias a ti por darme la oportunidad de informar, pues, de cómo estamos acá en el estado Guárico. Y bueno, mira, pensando siempre que Dios ponga su mano maravillosa y que todos estos problemas que tanto hemos anhelado se resuelvan pronto. Bueno, amén, muchas gracias. Amén. Feliz tarde. Bueno, amigos, hablábamos con la licenciada Petra Malavé, presidenta del Colegio de Enfermeras de Enfermería del Estado Guárico, quien nos ha dibujado la situación de la salud en el Estado y, por supuesto, también el tema del COVID, que nos alienta y nos da mucho ánimo, ya que no hay enfermos de COVID, por lo menos en los hospitales principales del estado Guárico. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM, que se incorpora en esta segunda hora. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí
pegadita, pegadita. Continuamos con más información. Y el Foro Penal asegura que el número de presos políticos en Venezuela se mantiene en 240. Pues así, el Foro Penal ha asegurado el día de hoy que en el país hay 240 detenidos a los que se consideran presos políticos, mismo número que en el último informe que se publicó la semana anterior. La organización ha precisado en la cuenta de Twitter que de los 240 presos políticos, 226 son hombres, 14 son mujeres, de los cuales 130 son militares, 110 civiles, y aún permanece como preso político un adolescente. También señaló que desde el año 2014 se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela. El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas a la libertad. Es lo que ha venido anunciando y sostiene la ONG. Además, el pasado domingo, varios activistas exigieron, con motivo del Día Internacional del Preso Político, Justicia y Paz para los 240 detenidos, a quienes se consideran como tal. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, pidió la liberación de los presos políticos, en particular la de Javier Tarazona, quien es el fundador de la ONG Fundaredes, quien tiene poco más de 9 meses y medio preso, luego de haber sido detenido en el mes de julio del 2021, acusado de terrorismo, incitación al odio y además traición a la patria. Recordemos que Javier Tarazona, su estado de salud no es el mejor, tiene enfermedades bases, y Javier Tarazona pues es retenido por declarar, por tener las pruebas necesarias, por documentar la violación sistemática de derechos humanos, específicamente en la zona de Apure, en La Victoria, de cómo se estaban generando los enfrentamientos y de cómo el gobierno sigue realizando caso omiso a esta situación. Por eso Javier Tarazona está preso, y así muchos presos políticos más. Y así, de presos políticos, pasamos a una cifra que pues cada día aumenta, y hablamos de los adultos mayores. El 90% de los adultos mayores que no tiene alimentación, que no tiene un salario, pues tampoco puede pagar un seguro social en Venezuela. Luis Cabezas, quien es el director general de la Asociación Civil Convite, ha asegurado que el 90% de los adultos mayores en Venezuela no pueden pagar un seguro privado. Cada adulto mayor debe adquirir medicinas, pues lo que representa un gasto del 40% de su pensión. El 60% deberá cubrir otras necesidades, como lo venía mencionando, la alimentación, y esa alimentación durante el mes. Esto es lo que ha detallado Cabezas. En este sentido, dijo que 700.000 adultos mayores se encuentran en condiciones de precariedad, de soledad, porque sus familiares se fueron del país para buscarles unas mejores condiciones económicas, por lo que, según el director general de Convite, actualmente en Venezuela hay 3 millones de pensionados en riesgo de muerte. Cabezas también ha agregado que el sistema público de salud venezolano presenta total carencia para atender a este tipo de población. Y es acá donde este gobierno se jacta diciendo que todo está bien, que se está mejorando todo, que cada día vamos en avance. Ayer hablaba Diosdado y decía que ya las negociaciones también van súper bien con México, que con la oposición, esas negociaciones que se van a hacer en México con la oposición están a todo dar, pero la situación que se presenta es totalmente diferente. También hablábamos del déficit en los servicios públicos, gas, agua, electricidad. ¿De cuánto racionamiento estamos hablando? De 10, 12, 14, 16 horas. De los 23 estados que tiene, 10, 11 estados están totalmente afectados por este flagelo que se está presentando en Venezuela. Y el gobierno
no quiere aceptar que está cometiendo violación de derechos humanos, que cada día se presenta más caos y que por eso la población está saliendo. Por eso casi 7 millones de venezolanos están en el extranjero, que han cruzado las diferentes trochas, y es lamentable documentar, triste documentar cómo salen las familias enteras por el tapón del Darién, cómo cruzan el río Bravo, cómo cruzan estas trochas en la frontera norte con el Táchira, en Arauca, por La Guajira. Y aún así, este gobierno, para él, obviamente, y para su cúpula, está a las 1001 perfección. Y hablando de esas perfecciones que el gobierno viene mencionando, también el gobierno de Argentina, que está encabezado por Alberto Fernández, también ha mencionado que acá en Venezuela no pasa absolutamente nada, y ante esto se pronuncia Elisa Trota, representante de la administración de Guaidó en Argentina, quien ha rechazado este total pronunciamiento del presidente Alberto Fernández sobre la situación de Venezuela. Escuchemos. Elisa Trota, representante de la Asamblea Nacional Legítima en Argentina, se refirió a las recientes declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández, quien señaló que muchos de los problemas de Venezuela se han ido disipando con el tiempo. Pues déjeme decirle, presidente Fernández, que usted nos está dejando solos al afirmar esto, algo que no puede estar más alejado de la realidad, algo que no tiene nada que ver con lo que indican los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, con lo que indica el informe de la Misión Independiente de Derechos. Trota resaltó que existen cifras claras de la crisis que actualmente enfrenta Venezuela. Hoy más de un 80% de venezolanos vive en pobreza o en pobreza extrema. Casi 8 millones de personas están subalimentadas en Venezuela. Somos la crisis humanitaria más grande de la región. La crisis de refugiados, la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, con 6 millones de personas, 200.000 de las cuales hoy hacen vida en Argentina. La funcionaria resaltó la necesidad que el presidente Fernández recapacite acerca de su decisión de restablecer vínculos con el régimen de Maduro, ya que los números muestran claramente la realidad que vive el país. Radio Asamblea Nacional es noticia. Y ahí están esas declaraciones de Elisa Trota, quien es la representante de la administración de Guaidó en Argentina, donde le muestra a Fernández cuál es la verdadera cifra de lo que está sucediendo en Venezuela. Hace algún tiempo hablábamos de cómo Piedad Córdoba decía que pobreza en Venezuela. Ella nunca vio pobreza en Venezuela y nunca ha visto pobreza en Venezuela. Obvio, usted tampoco la vio porque usted estaba en el Palacio de Miraflores, porque usted estaba en los mejores restaurantes. Y es ahí donde Fernández también viene a Venezuela, también se reúnen con su cúpula y van a los mejores restaurantes. ¿Cómo está la población? Es ahí donde se debe poner en los zapatos, en el sitio, de cómo se ve la situación desde afuera y cómo la estamos viendo muchos, cómo la están viviendo los venezolanos, cómo la están viviendo esos que tienen que estar del día a día. Hace unos instantes veíamos cómo en Colombia no le arriendan a ningún venezolano, cómo no tienen la posibilidad de tener una vivienda por la xenofobia, por el hecho de generar tanta distorsión a nivel social. Entonces, ¿y esto es culpa de quién? Esto es culpa de este gobierno de facto, este gobierno chavista, este gobierno maurista, que ha generado todo este caos. Por eso está la situación como está. Siempre lo voy a mencionar, no es una crisis, es un caos total lo que se vive en Venezuela. Y a esta hora nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio del departamento de La Guajira. Norte, sur, este y oeste. Todos los caminos conducen hasta Riohacha, capital del departamento.
Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción, con las noticias que están impactando en La Guajira, el Magdalena y por supuesto en La Guajira y algo de Venezuela. Comencemos con el informe del IPIS Venezuela, donde revela que el periodismo en el país se ejerce con reservas. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS Venezuela, a través de Estudio de Libertades Informativas 2021, publicaron el informe La Orquestación del Silencio, el cual concluyó en su reciente informe que en el 2021 el periodismo en el país se ejerció con mucha reserva. Reveló que la libre expresión en la nación obtuvo una calificación de 62 puntos, algo de libertad de expresión en una escala del 0 al 100, punto en donde 100 representa el nivel más óptimo de las garantías. En comparación con el estudio elaborado en el 2018, la edición anterior, la libertad de expresión mejoró apenas un punto y presentó serios condicionantes. La organización indicó que la consulta que evalúa aspectos del ejercicio informativo comunicacional determinó que fue precisamente la categoría de acceso a datos de interés público lo que alcanzó el peor desempeño durante esta medición y obtuvo una puntuación de 37 puntos, poca libertad de expresión. El componente de seguridad sumó 54 puntos, la censura sacó una ponderación de 71 puntos y el acoso a trabajadores de los medios de comunicación de prensa y medios puntuó 77%. La investigación, la orquestación del silencio detalló que el 58.2% de los consultados no denuncia a los organismos competentes al momento de sufrir alguna agresión y reveló que el 19.9% de los trabajadores de la prensa manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia basada en género. De igual modo, el 53.7% de los profesionales de la comunicación indicaron haber omitido muchas veces las informaciones de interés público por temor a represalias, amenazas, en un contexto en donde reina el miedo y la opacidad. Esto es una realidad palpable en toda Venezuela. Diferentes medios, estaciones de radio han sido cerradas totalmente por temor a las represalias del régimen de Nicolás Maduro y por supuesto de Conatel. Colombia, contencioso de Cundinamarca, Bogotá, tumbó el nombramiento del ministro de la Defensa, Diego Molano. Elecciones atípicas este domingo en Achí, sur de Bolívar. Familia y abogada de Matamba afirman que no está aprobada la fuga, denunciarán su desaparición. El servicio 510 nuevos cupos carcelarios en Barranquilla, en la penitenciaría El Bosque. Captura le pone los ganchos a alias Boliqueso, señalado narcotraficante mexicano y socio de alias Otoniel. Colombia expectante por fallo de la SIC sobre la demanda de Nicaragua. 28 fallecidos y 5.000 familias afectadas, el balance que dejan las lluvias hasta el momento en el país. Industria del petróleo y el gas analizará en Barranquilla la sostenibilidad del sector. Viceministro del Interior de Colombia llega a Ciénega a evaluar situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta. Van ya 7 militares fallecidos y 5 heridos tras ataque con explosivos en Antioquia, en Frontino. La capital de Colombia celebró su reencuentro con la lectura en el regreso de la Feria del Libro. Adjudican obra para construir el famoso y legendario Mercado Sazón Atlántico en Puerto Colombia. Nos vamos con algo de Venezuela. Canasta alimentaria familiar de Venezuela alcanzó los $471.16 durante el mes de marzo. Juan Guaidó recordó que el mundo puede contrarrestar a regímenes violadores de los derechos humanos como los de Maduro o Putin. Los créditos para carros en economía y viviendas en Venezuela es un beneficio exclusivo para pocos. Especialistas en finanzas afirman que deben cumplirse ciertas condiciones como bajar el encaje legal para que la banca pueda entregar esos créditos a las comunidades venezolanas. La Federación Médica de Venezuela, en la cabeza de Douglas Natera León, afirmó que en Venezuela no hay garantía al derecho de la salud. Remitieron 36 nuevos casos a la CPI por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional proyectó que la inflación de Venezuela alcanzará los 3 dígitos
durante el 2022. Incomunicados y a oscuras, así transcurren los días en varios municipios de Guárico. Más de 14 horas sin el servicio eléctrico estuvieron los habitantes de más de la mitad del estado Guárico. Gustavo Petro pondría en tela de juicio la extradición de narcos colombianos hacia los Estados Unidos. Caos total en la capital venezolana Caracas tras las lluvias acompañadas de granizo y drenaje colapsados. Las lluvias también causaron estrago en más de 3.000 hectáreas plataneras productivos al sur del lago de Maracaibo. El desbordamiento de los ríos Apazón, Frío y Mucujefe debido al inicio de las temporadas de lluvias en el estado Zulia. En La Guajira, lluvias dispersas, caídas de poste y, por supuesto, el grave problema en el sur. La energía eléctrica, cortes no programados cada vez que llueve en las zonas del Cesar, Fonseca, Barranca y, por supuesto, la zona de Fonseca hacia Hato Nuevo para la frontera binacional. Alístate, Valledupar, ya pronto estarán en las listas los restaurantes que estarán en el Burger Master Colombia 2022. Mujeres artesanas Huigua promueven proyectos para la preservación de su cultura. El proyecto consiste en diseñar diferentes productos artesanales y tradicionales de la comunidad indígena, como mochilas, manillas, canastos, ropa, arete, entre otros, y cuenta con el apoyo de varias entidades locales e internacionales. El Cesar debutó goleando en Sonar Sub-17 de fútbol. Rescatan a 13 migrantes en el Golfo del Urabá chocuano. En Antioquia, recompensa de hasta 150 millones de pesos por los responsables de la muerte de los 6 soldados. Colombia será el país invitado en la Feria del Libro de Seúl en Corea. Militar de Sucre entre las víctimas de Nutibara en Antioquia en el ataque al ejército. Primeras lluvias del año generan caos en varias zonas de Santa Marta del Rodadero en el Magdalena. Presidente de AICT fue nombrado rector de la Universidad SEC de Medellín. Gustavo Fico le pide a Gustavo Petro explicar reuniones de Córdoba en las cárceles del país, ya que la señalan a Piedad Córdoba de reunirse con extraditables en cárceles de Colombia. La Jurisdicción Especial de Paz revoca el sometimiento de Julio Alberto Mansuk Agdala. Alerta en toda Colombia, INVIMA alerta sobre lote de condones defectuosos de una marca reconocida. Andy descarta desabastecimiento de plaguicidas y fertilizantes en Colombia. Nueva denuncia de la candidata Francia Márquez. Me llamaron preguntando por King Kong. La Asamblea Nacional debatirá informe de la Comisión Especial para el Diálogo Nacional. Alianza Nacional Constituyente plantea la refundación de la nación. Exgobernadores de Caracas piden a caraqueños enarbolar el escudo histórico retirado. El MAS, partido que casi no se sabe lo que es, respaldó la carta enviada a Biden por grupo de 25 venezolanos. Precios de aceite comestible suben ante la escasez de los mercados mundiales. Conviasa anuncia vuelos entre Puerto Ordaz y Maracaibo todos los miércoles. Tema del día: 3 se elevó el número de soldados cordobeses muertos en ataque del Clan del Golfo. Para las próximas 30 horas se espera incremento en los niveles del río Sinú. Aprobada en segundo debate la prohibición de las corridas de toro en Colombia. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. A Carlos Jucate y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Pues iniciamos así el último segmento de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y vuelve a reaparecer Diosdado Cabello, que ha planteado instalar una comisión para detener cualquier brote fascista en el país. Pues así se ha venido pronunciando en la tarde de hoy Diosdado Cabello, que se ha presentado en la fraudulenta Asamblea Nacional para exigir que le caiga todo el peso de la ley al alcalde opositor del municipio de Zamora, Raciel Rodríguez. Así lo ha venido manifestando durante el día de hoy y durante su derecho a la palabra. Cabello planteó la instalación de una comisión que investigue, interpele y haga lo que tenga que hacer para detener cualquier brote fascista en el país,
a este señor alcalde le debe caer todo el peso de la ley. De igual forma, también el funcionario chavista reiteró las denuncias en contra del alcalde por el presunto desalojo de un grupo de familiares que ocupaban un terreno en Guatire. Pero así como está mencionando que le debe caer el peso de la ley, me parece muy bien, pero a todos, por igual. O sea, no a uno solo, a todos, por igual le debe caer el peso de la ley. Y eso es lo que está haciendo la Corte Penal Internacional, buscando las argumentaciones, buscando dar resultados para que caiga todo el peso de la ley sobre estos funcionarios públicos, estos funcionarios corruptos, estos funcionarios que han hecho del país un desastre, que han acabado con el aparato productivo, que han acabado con la sociedad, que han acabado y destruido a la familia venezolana, que han violado sistemáticamente los derechos humanos, que existen casos de lesa humanidad. Estoy muy de acuerdo, Diosdado Cabello, que le caiga todo el peso de la ley, a todos, absolutamente a todos quienes están realizando mal las cosas, quienes no están haciendo las cosas como deben ser. Y ante todo este tipo de acciones también se ha pronunciado Delsa Solórzano. Delsa Solórzano destacó la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es hora de escuchar a las víctimas. Y la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, la doctora Delsa Solórzano, ha destacado la contundencia de demostrar y que va a demostrar la Corte Penal Internacional para hacer justicia en Venezuela. Es momento de hacer justicia. Hoy la Corte Penal Internacional respondió a la dictadura. El régimen pidió formalmente detener esa investigación, señaló Lozano en un mensaje que ha divulgado a través de su cuenta en Twitter. El fiscal Karim Khan responde que no anuncia que se solicitará formalmente continuar ese proceso. Se va a continuar el proceso. La plenaria por Encuentro Ciudadano puntualizó que la Sala de Cuestiones Preliminares tomará esa decisión del caso. Asimismo, también resaltó que la Corte Penal Internacional empezará a realizar una serie de reuniones y de entrevistas con las víctimas y con sus representantes. Y es bien importante esto, que se recopilen esas pruebas, que las víctimas sean entrevistadas, que los representantes legales tengan toda la información, que tengan toda esa información recopilada, toda esa información que va a ayudar a esclarecer a la Corte Penal Internacional todos estos casos de lesa humanidad. 1, 2, que paguen quienes tienen que pagar por estos delitos de lesa humanidad y de violación sistemática de derechos humanos. Es lo correcto y es el deber ser. Así que el gobierno de facto, Nicolás Maduro, está temblando y ha venido temblando desde hace mucho rato, cuando se instala en Venezuela, porque se hizo esa reunión privada del gobierno, del Palacio Miraflores, con Karim Khan para instalar así la oficina. Con lo que no contaba es que la investigación va a continuar. Con eso es que no contaba el presidente Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Pretendió que con esto se iban de amiguetes y no, señor Nicolás Maduro, eso no es de una relación de amistad, eso es una relación de buscar justicia, de buscar la solidaridad, de encontrar el respeto por esos derechos humanos y que quien tenga que caer, que caiga y que pague por los hechos que ha cometido, por la destrucción en más de 23 años de un país que era uno de los países más ricos en Latinoamérica. Y vamos a escuchar cómo a través de la migración de los refugiados, R4B descubre unas diferentes reflexiones de hombres refugiados y migrantes sobre los estereotipos que llevan cargando. Escuchemos. El objetivo es que puedas tú decirme qué piensas, que me puedas decir qué sientes,
¿Qué viviste? Que tenía que salir, que ya no iba a poder yo estar en mi país. Te entra como que la sensación de miedo y ahí es donde tú tienes que ser muy valiente. Proveedor, protector y preñador. ¿Es eso cierto? O sea, no vale decir de que yo doy mejor educación a mis hijos que a mi esposa. Eso es mentira. Y ser hombre no es sentir tan poderoso, sino un simple acompañante que ayuda a los demás a crecer. Como ese hombre migrante, pues mira cuál es ese estereotipo que tiene que mostrar ante la sociedad. Y a esta hora nos vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto voy a comentarles algunas de las noticias hasta este momento en esta zona de frontera, y más de 1.900 hogares víctimas de la violencia han recibido atención humanitaria en el primer trimestre del año 2022. La Unidad para las Víctimas ha reforzado la atención, asistencia y los procesos de reparación en el departamento de Arauca en medio de las acciones violentas acontecidas en el primer trimestre del 2022. En su reciente visita al departamento de Arauca, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, reiteró el compromiso institucional con la población afectada por el conflicto armado desde la implementación de la Ley 1448. Destacó el funcionario: queremos hacer el análisis de la implementación de la política pública de víctimas en cada uno de los pilares de la Ley 1448. Estamos analizando cómo estamos en los temas de prevención, atención y ayuda humanitaria, en especial el atentado registrado en el municipio de Saravena, donde resultaron afectadas más de 246 familias por la activación de un artefacto explosivo. Estamos entregando hasta 2 salarios mínimos como ayuda humanitaria, dependiendo del grado de afectación, y estamos haciendo todo el acompañamiento. Adicional a eso, estamos haciendo la revisión de todos los planes de contingencia en cada uno de los municipios y cómo ha sido la articulación con los entes territoriales para poder garantizar a la población víctima esos componentes de alojamiento, alimentación, en temas de desplazamientos masivos y confinamiento. Revisamos el avance en la ruta de reparación individual y atención en centros regionales, destacó el director general de la Unidad de Víctimas. Según la Dirección de Registro y Gestión de la Información, en la vigencia del 2022 se ha recibido un total de 4.738 solicitudes tipo individual de inscripción en el Registro Único de Víctimas, en las que se refieren hechos ocurridos en el departamento de Arauca en el primer trimestre del año. En lo recorrido de año, la Unidad para las Víctimas ha incluido un total de 2.772 personas en el Registro Único de Víctimas, de acuerdo con las solicitudes valoradas con corte al 31 de marzo, cifras que ubican al municipio de Saravena con 1.067 solicitudes, seguido de Tame con 712, Arauquita con 495, Fortul con 397 y el municipio capital Arauca con 80. Por su parte, Puerto Rondón registra 15 y Cravo Norte 6. El desplazamiento forzado es el hecho victimizante con mayor ocurrencia en este departamento del oriente del país, con 2.536 personas incluidas, seguido de amenazas con 622 y actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamiento con 169. Del total de las personas incluidas por hechos ocurridos en el 2002 en el departamento de Arauca, se tiene que el 52% de las víctimas corresponden a hombres.
el 48% a mujeres, 43% de las víctimas se encuentran entre 29 y 60 años, 35% corresponde a menores de 18 años, 22% se encuentra en el rango de 18 y 28 años. El 7% del total de las víctimas tiene alguna discapacidad o limitación. Durante su participación en el subcomité de prevención liderado por la Gobernación de Arauca, el funcionario dio a conocer el reporte de las acciones y gestiones adelantadas desde los diferentes procesos que desarrolla la entidad con las víctimas de esta zona del país. Y un llamado a la responsabilidad y al sentido de solidaridad para una eficiente prestación del servicio de salud en beneficio de los usuarios realizó la gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo a gerentes de las entidades prestadoras de salud, directores de hospitales y entes de control en el marco de la primera mesa departamental de salud instalada el día de ayer. Ante la problemática del sector, la mandataria indicó que recién posesionada empezó a hacer las gestiones a nivel nacional ante la Supersalud para la consecución de recursos. De paso, les sugirió asumir su compromiso como Estado, dado que la salud no es solo un problema exclusivo del orden territorial, sino también del gobierno nacional. Le he dado la instrucción, destacó la gobernadora, al doctor Edgar Contreras, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud, UESA, para que en su labor de control y vigilancia de los respectivos traslados de competencia que garanticen una eficaz presentación del servicio de salud, manifestó la gobernadora. Asimismo indicó que en diálogo con la procuradora regional Gina Raquel Cuentas, le pidió que en su ejercicio preventivo realice las acciones necesarias de control a los entes de salud para que presten un servicio de calidad, eficaz y responsable a los usuarios. En la mesa también se abordaron temas como los estados de carteras vigentes de las EPS, la contratación con la red pública y privada. Se revisaron compromisos y se recepcionaron nuevas quejas de usuarios y sindicatos. El municipio Tame logró el cumplimiento del 100% de eficacia sobre el plan de desarrollo para el periodo 2020 según el DPN. El Departamento Nacional de Planeación, DPN, presentó los resultados del cálculo de eficacia para la vigencia 2020 del KIC de Planeación Territorial en los reportes de las entidades territoriales sobre los avances de sus planes de desarrollo. En la entrega del pasado 6 de abril del 2022, la administración, cabalgando con transparencia, posicionó al municipio de Tame en el primer lugar de eficacia de Arauca, obteniendo el 100% del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo para el año reportado. El destacado trabajo del equipo del gobierno del municipio de Tame, especialmente el de la Oficina Asesora de Planeación, liderada por el ingeniero Rolando Pérez, logró ubicar a Tame como el municipio con los mejores indicadores de eficiencia entre los 7 municipios del departamento. La ejemplar ejecución del plan de desarrollo y la consecución del 100% de las metas son un hito en indicadores de un buen gobierno para los tameños. Y en otro orden, amigos, la Fiscalía confirma que Freddy Rincón iba manejando cuando ocurrió el accidente que le produjo la muerte. Desde Medellín, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que tras las investigaciones realizadas y según los aportes de los testigos, Freddy Rincón conducía el carro en el que se accidentó en la calle 5 con carrera 34 en Cali, siniestro por el que murió el pasado miércoles. Frente al caso de Freddy Rincón, voy a anunciarle al país lo siguiente, señaló el funcionario. La Fiscalía llegó a la conclusión que el vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de la medicina legal, en los estudios técnicos y corroborada con los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras de la zona.
Así lo informó el fiscal. El fiscal también agregó que con esta investigación se aclaran algunas de las especulaciones y que todos los elementos adicionales que se puedan derivar de este tema están siendo analizados en el marco de la autonomía y la independencia por parte del fiscal del caso. Mis amigos, hasta aquí hemos llegado con este contacto. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Y así con este reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.